El reloj maldito. Hay objetos que no deberían existir, y hay maldiciones que nunca debieron ser desatadas. En lo profundo del bosque, donde ni la luz del sol puede penetrar del todo, hay un reloj. Pero no es un reloj cualquiera, sino uno que guarda los ecos de una tragedia ancestral y un espíritu que jamás encontrará descanso. La leyenda del reloj maldito. Hace más de un siglo, un relojero llamado Vincent Desroches construyó un reloj de pie en el corazón de un bosque oscuro. El reloj no era solo una máquina de medir el tiempo. Era un dispositivo diseñado para atrapar el alma de Vincent, un hombre desesperado que había hecho un pacto con un espíritu vengativo. A cambio de salvar a su familia de la pobreza, Vincent aceptó que, al morir, su alma sería atrapada en el reloj, y no encontraría jamás descanso. Con el tiempo, el reloj se convirtió en una maldición. Aquellos que lo poseían empezaban a escuchar susurros, a sentir cómo las sombras crecían a su alrededor. Y finalmente, desaparecían sin dejar rastro. Sin embargo, en el fondo de todo esto, había otro objeto aún más peligroso, un espejo maldito, que reflejaba las almas de los que caían bajo el poder del reloj. En el espejo, aquellos atrapados por la maldición veían no solo sus reflejos, sino su destino final. Un reflejo distorsionado que mostraba cómo el tiempo se descomponía. Y con él, su propia humanidad. El Padre Miguel y su misión. En la actualidad, el Padre Miguel, un sacerdote con una reputación de ser un exorcista talentoso, había oído de la leyenda del reloj. Pero no le dio importancia hasta que una tragedia personal lo tocó profundamente. Su hermana, quien había desaparecido misteriosamente, fue encontrada en una cabaña abandonada, susurrando cosas sin sentido sobre un reloj y un espejo. Tras su muerte inexplicable, Miguel quedó marcado por el dolor, obsesionado con descubrir qué había sucedido. Así fue como supo de la maldición. Una noche, mientras Miguel rezaba en su iglesia, un hombre desesperado llegó, asegurando que había encontrado el reloj maldito en una vieja cabaña en el corazón del bosque. Aterrorizado, le suplicó a Miguel que lo destruyera antes de que su alma fuera tomada también. La mención del reloj hizo que la sangre de Miguel se congelara. Sabía que debía ir, no solo para salvar al hombre, sino también para enfrentarse a sus propios demonios y encontrar respuestas sobre la muerte de su hermana. Con su crucifijo en mano y un libro de oraciones antiguas, Miguel se adentró en el bosque oscuro. Aunque era un día soleado, el bosque pronto se tragó la luz, dejándolo envuelto en sombras que parecían moverse por sí solas. Cada crujido bajo sus pies, cada rama rota, parecía un susurro, como si el propio bosque intentara advertirle que se alejara. La llegada a la cabaña y el encuentro con el espejo. Después de horas caminando, Miguel llegó a una cabaña ruinosa, con las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. Dentro, el aire era frío, antinaturalmente frío, y el silencio era tan denso que parecía presionar sobre sus oídos. En el centro de la habitación principal estaba el reloj maldito, una imponente estructura de madera oscura, con tallados que parecían figuras humanas retorcidas por el dolor. Pero no estaba solo. En una esquina, cubierto de polvo y con grietas profundas, estaba el espejo maldito. Miguel, sintiendo una presencia ominosa, comenzó a orar. Al acercarse al espejo, sintió un escalofrío. Su propio reflejo parecía diferente. No era él quien lo observaba, sino una versión deformada,
como si los años lo hubieran consumido. Detrás de él, en el reflejo, una sombra empezó a crecer. Y justo cuando se giró, vio una figura espectral emergiendo de la oscuridad. Vincent Desroches, el hombre cuyo pacto había sellado la maldición del reloj. Vincent hablaba con una voz hueca y áspera. No puede salvarme. Nadie puede. He visto cada segundo de mi condena. He visto el reflejo de mi propia descomposición durante siglos. Y ahora, verás la tuya. El horror del espíritu vengativo. El espíritu de Vincent se abalanzó sobre Miguel. Sus manos translúcidas extendiéndose hacia su cuello. Mientras el sacerdote luchaba por respirar, un frío glacial invadió su cuerpo. El tic-tac del reloj resonaba con una intensidad insoportable. Y las sombras del bosque, como si estuvieran vivas, comenzaron a invadir la cabaña. Pero Miguel no cedió. Recordó que no estaba allí solo por Vincent. Estaba allí para liberar las almas atrapadas. Reuniendo sus fuerzas, tomó el espejo y lo levantó, reflejando al espíritu en su propio reflejo maldito. Los ojos del espíritu se abrieron en terror. El espejo mostraba no solo su rostro deformado, sino su verdadera condena. Una eternidad atrapado en el reloj, condenado a observar cómo las almas que intentaban liberarlo sucumbían a la locura. El grito de Vincent sacudió la cabaña. Y por un momento, Miguel creyó haber ganado. Pero algo en el aire cambió. El reloj comenzó a hacer un tic-tac cada vez más fuerte, tan potente que las paredes de la cabaña empezaron a temblar. El terror final y el destino de Miguel. Miguel, agotado y temblando, sintió que el espíritu de Vincent se disipaba lentamente, como si el espejo estuviera absorbiendo su esencia. Pero entonces, se dio cuenta de algo aterrador. El espejo no solo estaba atrapando a Vincent, lo estaba atrapando a él también. Su propio reflejo comenzó a moverse, primero lentamente, luego de manera frenética, golpeando el cristal como si intentara escapar. Los ojos de Miguel, ahora llenos de pánico, se encontraron con los de su reflejo. El espejo, que había estado mostrando los miedos y deseos de Vincent, ahora reflejaba su propio destino. Su cuerpo comenzaba a descomponerse en el cristal. Sus manos se volvían huesos. Su rostro envejecía en cuestión de segundos. Intentó romper el espejo, pero fue en vano. El espejo, que había sido una prisión para Vincent, se había convertido en la suya. Los gritos de Miguel resonaron en la cabaña vacía, mientras su cuerpo era absorbido por el espejo, dejando solo un eco persistente y un reflejo distorsionado. El reloj maldito marcó un último tic-tac. Y luego, todo quedó en silencio. El espíritu de Vincent había sido liberado, pero el alma de Miguel ahora ocupaba su lugar. Quienquiera que encontrara el reloj y el espejo en el futuro, no enfrentaría a Vincent. Ahora sería Miguel el que los acecharía. El bosque oscuro nunca duerme. En el bosque, el viento soplaba suavemente entre los árboles. La cabaña seguía en pie. Y dentro, el espejo permanecía intacto, con una ligera grieta corriendo por su superficie.
Nadie sabría que el padre Miguel había sido atrapado para siempre. Nadie sabría que su reflejo estaba esperando la llegada de la siguiente víctima. Las sombras en el bosque susurraban su nombre. Pero nadie se atrevía a entrar. El reloj maldito seguiría atrayendo a aquellos valientes o desesperados. Y el ciclo de horror comenzaría de nuevo. ¿Te atreverías a mirar en un espejo sabiendo que podría albergar un alma perdida? ¿Te arriesgarías a enfrentar tus propios miedos reflejados en su cristal? Déjanos tu opinión en los comentarios, si te atreves.